¿qué puedo decir de mí? Que soy una persona que escribe. Em, y en relación a datos más biográficos y específicos, nací en Lanús, en provincia de Buenos Aires, y hace 11 años más o menos que vivo en Tandil. Y nombro estos dos lugares porque son parte también de mi biografía escritora, por así decirlo, eh, y de cómo estos lugares y estos sitios, sobre todo Tandil este último tiempo, influyen en mi escritura y en mi hacer lectora y en mi hacer escritora también. Hay como una mixtura, ¿no? Entre, digo, no hablo de, sino que hablo con, ¿no? Entonces, eh, es como que todo el tiempo mi lenguaje y mi palabra o mi forma de ver se funden con la naturaleza. Eh, es como una relación eh, más simbiótica o mixta. Una cosmovisión, una manera de pensarse en un mundo integrado por diferentes especies, por diferentes eh, y por una relación especial con la naturaleza, ¿no? Y yo te iba a comentar justo que hay algo que dice Úrsula Le Guin que me parece muy, muy interesante y me gusta mucho, porque a ella le preguntaban si escribir sobre la naturaleza o con la naturaleza era también escribir desde una posición política, ¿no? Y ella dice que sí, ¿no? Porque, digo, escribir sobre la naturaleza, que en algunos aspectos, en algunos, bueno, sobre todo en este contexto, aparece de manera tan silenciada, ¿no? O tan bastardeada, ¿no? La relación con la naturaleza es un acto político también, ¿no? Pensarnos a los humanos dentro de este contexto de la naturaleza, ¿no? Y de qué relaciones queremos establecer también con ella. Esa relación que se da entre dominado y, digo, entre esta relación entre el amo y el esclavo, el dominante y el dominado, ¿no? Que es una relación que también se establece con la naturaleza, ¿no? Eh, Me parece una perspectiva como muy, muy patriarcal, ¿no? Por eso también eh, hay una relación entre cómo se ve la naturaleza y cómo se ve a las mujeres, ¿no? Desde ese lugar de romper con esa lógica patriarcal, ¿no? Por eso en el poemario que está inédito, que es eh, uno de los últimos en el que estuve trabajando, que es Pactos, yo tomo la perspectiva de las mal llamadas malas hierbas, ¿no? De estas hierbas que uno quiere arrancar de su jardín porque no son las hegemónicas o no son eh, las que no, uno no compra semillas de diente de león, ¿no? Para plantar en su jardín. Entonces, esas relaciones que también se ven con los humanos o con la humanidad, también, digo, también se pueden establecer en el orden de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, yo creo que está, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, porque, digo, en los lectores, ¿no? En los lectores, porque pienso que esa conexión con la naturaleza viene desde la infancia, ¿no? Vos decías que estás como tratando de recuperar esa relación eh, perdida o esa relación que tenías, ¿no? Porque cuando somos niñes estamos, me parece, ¿no? Tenemos esa predisposición o esa sensibilidad más al alcance, ¿no? Como de observar a las hormigas, de ir a arrancar pétalos, no sé, yo lo veo con mi hijo hoy, ¿no? Esto de ir a meter las manos a la Al tierra, ¿no? barro.
al barro, sí, y de ir a observar, ¿no? Esta observación que vos comentabas y que, bueno, podemos rastrear también en la sensibilidad que nos propone el haiku, ¿no? Eh, esta observación que, que creo nace en la infancia y que uno después está continuamente tratando de recuperar o de traer a juego, ¿no? Al momento de leer o de escribir, de hablar, de relacionarse. Eh, Me parece que estamos como tratando de recuperar y de construir a la vez esa sensibilidad, ¿no? Que muchas veces nace en la infancia. Cómo interviene el cuerpo en la escritura, ¿no? No es lo mismo escribir con una libreta y con una lapicera que escribir con un teclado, ¿no? Entonces, eh, es algo que me interesa mucho, ¿no? La disposición del cuerpo en la escritura. Y también pensando que uno no escribe cada vez que está efectivamente escribiendo, ¿no? En un papel o ya sea en una computadora, sino que estamos escribiendo cuando caminamos, cuando comemos, cuando dormimos, cuando hablamos, cuando miramos, y el cuerpo siempre está ahí presente en esa escritura, ¿no? Pero también ese cuerpo se va transformando, también ese cuerpo se va interviniendo, y cómo eso también va transformando la propia escritura. Hay una tecnología ahí del cuerpo y de la escritura, ¿no? Sí. El cuerpo siempre está presente en la escritura, ¿no? Pensando en esto de que es una persona que está escribiendo con el cuerpo. Y yo indudablemente pienso que el cuerpo también se compone con la memoria. Entonces, cómo esa memoria también interviene en la escritura y pienso en una memoria también muy plástica, muy, eh, una memoria que todo el tiempo estamos revisionando, una memoria que todo el tiempo estamos volviendo a, a pensar, a modificar, a ponerla en valor, ¿no? Como un gran potencial, ¿no? De esa memoria y de la infancia que mencionaba antes también, ¿no? Como parte de la memoria. Me encantaría ser una persona más ordenada y más disciplinada. Soy desordenada y no soy disciplinada, pero no por eso no soy comprometida con la escritura. Soy muy comprometida con la escritura y con la lectura, ¿no? Que para mí son un poco lo mismo. Eh, pero sí, me está costando encontrar un tiempo y un espacio donde pueda decir, voy a dedicarme a escribir completamente, eh, pero me parece que es una gran resistencia poder encontrar en estos contextos, en este mundo, espacios donde podamos ejercer de verdad el trabajo de escribir. Entonces, sí, lleno todos los cuadernos que tengo, escribo en el colectivo, escribo capaz que en el recreo de la escuela, escribo algunas mañanas Para mí lo mejor es escribir a la mañana, me encanta. Cuando era más joven escribía a la noche y ahora que soy una señora, escribo a la mañana. Eh, pero me encanta tener alguna mañana libre que tengo y sentarme en mi patio o en mi mesa y escribir. Son como momentos muy anhelados y que quiero mucho. Escribir, no escribimos cuando estamos sentados en un escritorio. Digo, obviamente que esa instancia es súper importante y necesaria del trabajo de escribir, pero yo también me pienso escribiendo en el aula, me pienso escribiendo eh, cuando estoy con mi hijo leyéndole un cuento, me pienso escribiendo cuando estoy con mis amigas hablando sobre poesía o proyectando. eh, Nosotras tenemos un proyecto en Tandil de lectura de poesía en voz alta, entonces es cierto que la escritura también se va desplegando en otros formatos y en otras instancias, sí. Es un gran trabajo colectivo, escribimos con otros, ¿no? Otres. Sí,
totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo con esa premisa. Y, y sobre todo con desromantizar el trabajo de escribir, porque me parece bueno, esta idea del genio creador, de la inspiración, ya un poco ya está, pero es algo que sigue persistiendo, sobre todo en las aulas también, en las aulas de literatura, donde la poesía sigue siendo eh, una escritura más ligada al recreo, más ligada a escribir por escribir, donde queda como un poco relegado el trabajo de escribir poesía dentro del aula. No en todas las aulas, por suerte, ¿no? Pero, pero sí, hay quienes se niegan a, por ejemplo, eh, corregir un poema, ¿no? O comentar un poema, porque un poema nace de la inspiración para muchos, de este genio poético, entonces, ¿cómo voy a intervenir en esa escritura sagrada? Bueno, y después tenés a los alumnos que están esperando su comentario sobre eso que escribieron y que se tomaron en serio y bueno, sí, me parece que hay que trabajar contra esa mirada romanticista de la escritura y de la poesía. Pienso por un lado a la poesía en tanto género, pero también la pienso como una forma de estar, ¿no? Una forma de pensar. Entonces, donde ahí aparecen estas escrituras un poco más híbridas o un poco menos eh, clasificables, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que, que el pensarme desde la mirada de la poesía viene desde la infancia, viene desde el momento en que uso cuadernos o diarios eh, para pensarme a mí misma, eh, en un principio como refugio, pero después como forma de conocimiento también. Y después hubo un momento donde la escritura estuvo como muy bloqueada y finalmente vuelve a aparecer, ¿no? Como este río que necesitaba cauce, ¿no? Entonces fue como inevitable eh, escribir y escribir poesía. Eh, me parece que es con el género con el que más me siento fluir. Sí es cierto que cada género tiene sus propias demandas y sus propias especificidades, ¿no? Eh, pero también es cierto que hay obras o que hay escrituras que son muy difíciles de clasificar y que uno dice, no, esto es poesía, esto es narrativa, esto es ensayo, y eso me parece sumamente genial, ¿no? Que no pueda ser clasificado. Eh, pero me parece que más allá de estos géneros, ¿no? De estos órdenes que hoy en día ya los pensamos como de una manera más eh, mixtas, ¿no? Donde estos géneros se van rozando y se van difundiendo, se van fundiendo y van también de alguna manera matizando sus márgenes y sus límites. Me parece que lo que sobrevive sí es el lenguaje poético. Mm. Entonces, eh, el trabajo con la poesía es un trabajo con el lenguaje. Después, la forma que vos le des a eso, ¿no? Eso es otra discusión también, pero me parece que el lenguaje poético, en la posición que se tenga, eh, el punto de vista, la observación que mencionábamos antes, ¿no? Pero particularmente el trabajo con el lenguaje. Entonces me parece que ahí es donde la poesía se corre desde el lugar del género, ¿no? Y dice, vengo a plantear un estado y una forma de ver el lenguaje.
tiene mucho que ver con el proceso de escritura de Flora y Fauna, que para mí fue un proceso muy intuitivo, donde, perdón, donde primó mucho la intuición en la escritura de este libro, eh, y donde de alguna manera yo trataba de poder entender algo, ¿no? Y de alguna manera yo esperaba que aquella observación de la naturaleza o aquella observación de mí misma en la naturaleza o de este yo poético en la naturaleza me devolviera algo. Y, y muchas veces eso que te devuelve tiene que ver con algo que implica un esfuerzo también para descifrar, ¿no? Para mí misma, ¿no? Eh, que digo que lo que devuelve es algo complejo también. También me Fíjate. interesan los finales, digo, porque uno piensa en los finales de los poemas como estos remates que tienen que patear el tablero, o estos remates que tienen que ser sorprendentes, y no es algo que a mí me interese, al menos en mi escritura, ¿no? Eh, o al menos en cómo pienso la escritura ahora. Flora y Fauna yo lo escribí en el 2019, 2018, 2019. Y hoy me gustan aquellos finales que son más suaves, Mm. esos finales que no tienen remate, me parecen fantásticos. Como lectora, ¿no? Leer finales Hasta que que pueden te quedar dejan, abiertos. sí, o que no, o que son con un tono, creo que es el tono, ¿no? Que son muy leves y Mm. muy suaves. Eso me interesa muchísimo. Digo, no hay algo que te quiera, eh, que quiera romper ni darte vuelta al poema, ¿no? Son finales leves, suaves. Eso me gusta mucho también. Yo cuando pienso en los pactos, pienso en una posibilidad, ¿no? En una posibilidad de construcción, ¿no? ¿Qué otros pactos se pueden construir además de los pactos que existen, ¿no? Y cómo pensamos esa dinámica del pacto también, no solamente eh, el contenido de ese pacto, sino las formas en que se va a dar ese pacto. Eh, Vos mencionabas también recién este pacto entre varones, pero que era un pacto diferente al pacto conocido entre caballeros, ¿no? Ujú. Ese famoso pacto de caballeros. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Pensar en otras dinámicas, en otras formas, en otros vínculos en relación a estos pactos. Eh, que implican un compromiso, que implican una forma de vinculación con lo otro, ¿no? En ese sentido me parecía interesante lo de la idea del pacto, ¿no? Mm. De qué otras formas, qué otros vínculos, qué otras maneras podemos instaurar para relacionarnos con lo que se nos presenta como lo otro, ¿no? Pero que quizás no sea lo otro.